Bueno, ahora que ya estamos grabando, de vuelta, buenos días a todos. Eh, Les cuento que siempre, cada vez que comienzo las clases, porque muchos de ustedes son nuevos, no todos, pero bueno, la idea siempre es mostrar en una diapositiva cuáles fueron los conceptos clave de la clase anterior. ¿Para qué sirve esto? Primero, con ese repaso que les había dicho yo que sería ideal que ustedes hagan, si lo hicieron o no. Bueno, la idea es acá ver cuáles son las 3, 4, 6 o 10 a veces ideas más importantes de la clase pasada. Entonces de esa manera ustedes, si creen que han comprendido la clase pasada, tienen que tener estas ideas lo más claras posible para, en base a ellas, digamos, seguir avanzando la clase de hoy. Entonces, ¿qué vimos importante la clase pasada, cuando empezamos a ver este tema de introducción a la arquitectura de computadoras? Vimos que hay 4 tipos principales de computadoras, que puede haber más, que eso se va moviendo con el tiempo, pero que todos los tipos de computadoras están compuestas básicamente por las 5 partes principales, que son un procesador, que a su vez lo subdividimos en camino de datos y control. Después está una parte que es memoria, todo un componente de subsistema de entrada y de salida, que son para que las personas nos comuniquemos con las computadoras. Entonces, vamos a poner acá, camino de datos es 1, control es 2, memoria es 3, sistema de entrada 4 y salida 5. Todo sistema de computación, toda computadora tiene de algún modo esas 5 cosas, siempre. Y la diferencia, digamos, entre los distintos tipos son cuáles son el objetivo, cuáles son el uso que tiene, cuáles son las restricciones de costos que tienen, el presupuesto. Eso es lo que va en el consumo de energía, a ver si tiene que ser portátil o no. Ese tipo de cosas son los que van definiendo los distintos tipos. Pero todas tienen los mismos 5 componentes. Después vimos lo que es el principio de localidad y vimos que se divide a su vez en dos partes, una localidad temporal y una localidad espacial. ¿Qué es lo que dice el principio de localidad? En resumidas cuentas, que un programa cualquiera durante un intervalo de tiempo acotado accede a una porción acotada de su espacio de direcciones. O sea que no hace falta recordar todo el tiempo, no hace falta tener todos los datos disponibles todo el tiempo. Y el principio de localidad temporal quiere decir que cuando yo accedo a un dato, es muy probable que en tiempo cercano vuelva a acceder al mismo dato. Piensen el ejemplo que les di de un lazo. Y el principio de localidad espacial dice que cuando uno accede a un dato, es muy probable que en un poco tiempo acceda a datos que están cerca de ese dato, cercanos a él. Piensen en un programa cualquiera, cuando uno lee una instrucción, es muy probable que después lea la siguiente instrucción. Esos son datos cercanos. Y eso, principio de localidad, nos llevó a ver la idea del concepto de jerarquía de memorias. ¿Cuál es la idea del concepto de jerarquía de memorias? La idea es presentar a las personas la ilusión de una memoria que sea muy grande, muy barata y muy rápida. Cosa que tecnológicamente hoy en día no existe, porque las memorias grandes son baratas, pero son lentas. Y las memorias rápidas no son grandes porque son caras. Entonces no se puede tener todas las cosas, entonces hay que buscar una manera de generar esa ilusión de tener una memoria grande, barata y rápida, y eso se lo hace a través de una jerarquía de distintas memorias, de distintos tipos, pero a través de la cual, digamos, la jerarquía, la mayoría de los accesos sean siempre a la memoria más rápida. Entonces, de esa manera, cuando el procesador pide un dato, se lo va a devolver siempre a la memoria más rápida. Y vamos a ir generando, de algún modo a través de la jerarquía, cómo hacer para que esa memoria más rápida siempre tenga los datos que necesita. Y lo importante también, que lo mencioné muy al pasar al final de la clase, que la idea de la jerarquía de memorias es importante, que es transparente. O sea, uno no sabe cómo funciona la jerarquía de memorias, ni tiene por qué saber este, cómo es exactamente la jerarquía de memoria, porque a la larga ustedes, hasta la clase pasada que nunca habían escuchado el término,
la computadora funciona y funciona bien. Y eso es una característica importante que significa que es transparente para el usuario. O sea, el usuario simplemente lo que él ve es el concepto de los componentes principales que vimos arriba, la computadora de von Neumann, digamos. Él tiene un procesador que pide un dato a memoria y la memoria se lo devuelve. ¿Estamos? Entonces, eh, esta idea de la jerarquía y de que yo tengo muchas memorias de distintos tipos es totalmente transparente. Uno no sabe realmente qué memoria, ni cómo, ni por qué le devuelve el dato, simplemente sabe que se lo devuelve e idealmente se lo devuelve rápido. ¿Está claro? Entonces, eso serían las ideas importantes que vimos la clase pasada. ¿Alguna pregunta relativa a la clase pasada? ¿Alguna duda? Ahí veo en el chat que Gonzalo dice que no tiene dudas, lo cual está buenísimo. Y Valentina dice que pudo encontrar el calendario, lo cual eso también es muy positivo. Ya Profe, saben, aguanten un segundito, ya saben que por lo menos ese camino lo tienen y ahí están todas las clases y van a estar todas las actividades. Después vamos a tratar de que les sea más cómodo y les llegue más rápido ese link. Pero bueno, por lo menos ahí está. Sí, ¿quién me yo, sigue? ya que mencionó justamente el calendar, ahí Sí, desde Gmail donde entramos todos, están sí, los tres puntitos de opciones, tienen que marcar, seleccionar calendarios y tildar el de arquitectura y ya aparece todo. ahí está, excelente tip de Atilio. Capaz que algunos lo tenían, algunos no, entonces por eso a algunos les aparecía y a otros no. Muchas gracias por el tip, pruébenlo los que no lo tenían y veamos si les aparece para la próxima clase. Perfecto, ahí Alfredo dice que evidentemente no estaba seleccionado eso, entonces ya está. Se ganó una cerveza Benjamín. No, pero Benjamín dice que Atilio se ganó una cerveza, está muy bien. Así que espero que... eh, no, el profe no paga todavía la cerveza. Después vemos, digamos. Pero bueno, vamos mejorando con ese aspecto. Buenos días Sergio, buenos días Fernanda también que entraron recién. ¿Alguna duda entonces con respecto a la clase pasada? Ya sé que Gonzalo dijo que no. ¿Alguno otro tiene alguna duda? Estos momentos normalmente también son los momentos en los que suelo intercalar un quiz, que no lo voy a hacer hoy, por supuesto, menos en la segunda clase. Pero normalmente a veces digo, bueno, ahora vamos a tener un quiz. Pero no vamos a tener un quiz hoy, vamos a seguir avanzando con, con algunas ideas. Y una idea que me había quedado colgada, digamos, que complementa la idea de la jerarquía de memoria, es la idea de la memoria caché. ¿Qué es una memoria caché? La memoria caché es una memoria que es rápida, una memoria de tipo SRAM, que son las que vimos, comenté en la clase pasada, memoria estática. Y son las memorias que están normalmente ubicadas entre el procesador y la memoria principal. Entonces, cuando normalmente el procesador pide un dato o busca un dato de memoria, en realidad lo busca primero en la memoria caché, porque es memoria rápida. Pero ahora esta idea de ubicar una memoria rápida en el medio entre el procesador y la memoria, en realidad no es solamente es el único lugar, se aplica en muchos otros lugares. Por ejemplo, entre memoria principal y disco. Ahí se pone también los discos, suelen tener un caché. La idea misma se aplica acá y se denomina memoria virtual. Vamos, son todos temas que vamos a ir viendo más adelante. Y también, como le digo, se ponen diversos dispositivos. Hay un disco ya tiene una memoria caché propia. Otras placas de video, por ejemplo, tienen una memoria propia. ¿No? Sigue siendo la misma idea. ¿Cuál es la idea de eh, o hacer una jerarquía y cuando yo tenga que necesitar algo, pongo una memoria rápida en el medio para que la mayoría de los accesos me los cubra esa memoria que le vamos a llamar caché para hacer que los accesos sean más rápidos, para que la memoria devuelva los datos más rápido. Y después vemos un mecanismo idealmente transparente para que me vaya llenando esa memoria caché con los datos provenientes de cualquier otro lado que son los que yo voy a necesitar. ¿Se entiende más o menos la idea?
Me pregunta Gonzalo, ¿qué vendría a ser la memoria principal? La memoria principal es la memoria que idealmente accede al microprocesador. Es la memoria RAM que ustedes tienen instalada en la máquina, la memoria RAM que tiene el celular. Esa es la memoria principal. La memoria que en el dibujito que habíamos visto del procesador se comunica con una memoria. Bueno, esa es la memoria principal. Y la idea acá es que estamos metiendo algo en el medio que lo que hace es más rápido. ¿Estamos? Y como les dije recién, la idea que estas memorias caché, sea cual sea, siempre son transparentes al usuario. ¿Estamos? O sea, ustedes no saben realmente si cuando el procesador busca un dato se le devuelve el caché, se le devuelve la memoria principal o quién se lo devuelve. Lo importante es que el procesador pide un dato y el dato eventualmente le llega. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se hace ese manejo? Es mitad por hardware, un poco por sistema operativo también, pero lo importante es que es totalmente transparente. Me pregunta Alfredo en el chat si es algo así como la DMA. Eh, mm, no es, no es la misma idea, pero sí, en el fondo DMA lo que busca es aliviarle el trabajo al procesador. O sea, que en vez de que el procesador tenga que andar moviendo datos de un lado de un dispositivo a la memoria, lo hace un controlador DMA que es un dispositivo externo. Y acá también sería una cosa, en ese sentido sí tiene una analogía, puede ser que de algún modo, digamos, sin que el procesador se entere, los datos le van llegando y se van cargando en memoria. En ese sentido sí sería medio parecido. Lo que pasa es que el DMA no es totalmente transparente. O sea, el procesador debería darle al DMA ciertas instrucciones de cargame tal dato desde tal lugar hasta tal lugar en tal posición y avísame cuando estés listo. ¿Vamos? Entonces ahí no es totalmente transparente. Pero acá sería que sea más transparente. Entonces el procesador ni se entera. ¿Estamos? Pero sí, la idea tiene sus similitudes, digamos. Y ahora, esa que me había quedado colgada de la clase pasada, vamos a empezar con lo que es unos temas ya que quería comentarles hoy, una primera parte, que arranco con unos números que todo ingeniero debe saber. Y ese número viene del inglés, son numbers that every engineer should know, que es para darles un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertos números los ingenieros. Por ejemplo, en cada ciclo del reloj, ustedes saben que se hace por lo menos una transferencia entre registros. Eso lo vieron en el sistema con micro, en teoría. Ahora, ¿ustedes saben más o menos cuánto es la frecuencia de un microprocesor actual? ¿Cuánto es la frecuencia del micro que ustedes tienen en sus máquinas? Aproximadamente. Gonzalo dice 3 GHz. Hay un Santiago que tiene 4 GHz. Bien ahí. Gonzalo tiene un poquito menos, 2, 2.5, por ahí, tirando a 4, dice Mateo. Exactamente. Redondeemos, como dijo Gonzalo que fue primero, 3 GHz, supongamos. ¿Estamos? Ahora, ¿ustedes tomaron conciencia de realmente cuántos son 3 GHz? Fíjense, 3 GHz son 3.000 millones de ciclos por segundo. O sea, un giga es 3 por 10 a la 9. 3.000 millones de ciclos. Significa que en un segundo el procesador ejecuta de vuelta 3.000 millones de ciclos. Es un número muy, muy grande. ¿Estamos? Y eso implica que es un tiempo de ciclo aproximadamente de 0,3 nanosegundos. Nanosegundo, nano es 10 a la menos 9. ¿Estamos? Entonces ahora ustedes dicen, bueno, sí, 0,3 nanosegundos, 10 a la menos 9, esas cosas las manejan bien porque son ingenieros, pero ¿cuánto es la velocidad de la luz? Que es lo más rápido que existe en el universo conocido, digamos. 300.000 metros por segundo. Entonces, en 0,3 nanosegundos, una luz, la luz en el vacío, ¿qué distancia recorre? Recorre 9 centímetros. O sea, una distancia así. No sé si usted en la cámara se puede apreciar, digamos. Pero son 9 centímetros la luz en el vacío. Imagínense una pista de cobre, de silicio, es menos porque no es en el vacío. Estamos hablando que los electrones ya
se mueven centímetros, ¿estamos? Y a poquitos centímetros. O sea, ya estamos llegando a algo que es bastante cerca de los límites físicos. ¿Me explicó? Entonces, una frecuencia de 3 GHz es un montón. Es realmente un montón. Y el procesador puede hacer muchísimas cosas en un segundo. Entonces, la idea de estas próximas diapositivas es darles una noción de la diferencia de lo que son los tiempos que estamos considerando, digamos. Me dice en el chat Benjamín que los 200 MHz del corte era una frecuencia que se obtenía multiplicando la frecuencia de entrada, que eran de 40. Está bien, puede ser, pero fíjense que uno trabaja con 200 MHz del córtex, como decía Santiago, y eso ya es bastante. 3 GHz es mucho más alto, digamos. Fíjense algunas latencias actuales, y actuales tienen un par de años inclusive, ¿no? Un ciclo de reloj demora 0,3 nanosegundos. Un acceso a un caché de nivel 1, que es el primero que hay, porque ahora hay varios cachés, hay de todo, 0,5 nanosegundos. Un acceso a memoria principal demora alrededor de 100 nanosegundos. ¿Ve? Un acceso a un disco SSD, que son los rápidos, demora entre 50 y 150 microsegundos. Ya es un orden de magnitud diferente. Un orden no, tres órdenes de magnitud diferentes. Un acceso a un disco rotacional, o sea, un disco rígido, común y corriente, ya demora entre 1 y 10 milisegundos. De vuelta, cambiamos la magnitud. Un paquete de internet, o sea, cuando uno hace una consulta de internet, un paquete de red que viaja de Estados Unidos a Europa y de vuelta, demora 150 milisegundos. Una persona tipea una palabra aproximadamente en un segundo, y con el tiempo que tardo en abrir PowerPoint en mi notebook para dar las clases, cuando tengo suerte, son más o menos 10 segundos. Entonces, esto les da, esta idea de las latencias ya les da una pauta. Y fíjense la primera que les quiero mostrar. El acceso a memoria principal es 200 veces más lento que el acceso al caché de nivel 1, que es la memoria más rápida que vimos, digamos, que accede al procesador. Entonces, de vuelta, piensen esto. La memoria más rápida que accede al procesador es 200 veces más rápida que la memoria principal que ustedes tienen, que se supone que es la principal, la importante. El otro es 200 veces más rápido. Ustedes pueden acceder 200 veces al caché de nivel 1 en el mismo tiempo que acceden una vez a la memoria principal. Imagínense cuando ustedes están hablando de voy a recorrer un vector de 20 elementos. O sea, esos 20 elementos los pueden hacer en una fracción del tiempo de lo que tendrían que ir a buscar la memoria principal, si los tuvieran en el caché. ¿Me siguen hasta acá? Y después les quiero mostrar otro punto de vista, es ¿qué pasa si en realidad, cómo son las latencias que les mostré recién, si el ciclo del reloj fuera de un segundo? ¿Por qué el cambio de escala? Porque a veces nos cuesta dimensionar a las personas cuántos son nanosegundos, milisegundos, microsegundos. Entonces con un simple cambio de escala quizás se vea mejor. Y fíjense, si el acceso del ciclo del reloj es de un segundo, el acceso a la memoria principal duraría 7 minutos. Un acceso a un disco SSD demoraría entre un día y medio y 4 días. El acceso a un disco rígido, normal, demoraría entre 1 y 9 meses. ¿Vamos? Y ahí ya ustedes fíjense que voy a abrir un programa o quiero acceder a un dato en el disco y me demora 9 meses. ¿Vamos? Un paquete de internet demoraría más o menos 10 años. Tipear una palabra demoraría 100 años. Y abrir PowerPoint en mi notebook demoraría aproximadamente 1000 años. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que eh, hay tres cosas que son importantes de estos números, digamos. Primero, darse cuenta que una frecuencia de 3 GHz es alta, ¿no? Que un procesador puede hacer muchísimas cosas en un segundo. O sea, 3.000 millones de ciclos, se pueden hacer 3.000 millones de transferencias y pueden pasar un montón de cosas en un intervalo que para nosotros los humanos es muy poco.
Segundo dato importante, las diferencias entre los componentes que son rápidos y los componentes que no son tan rápidos son muy grandes. Fíjense de vuelta, el acceso a un caché de nivel 1 sería cada 2 segundos y memoria principal 7 minutos. ¿Estamos? O sea, la diferencia sigue siendo 200 veces, es enorme. ¿Estamos? Y ni hablar de lo que son discos SSD, que son los discos rápidos, y ni hablar de lo que son los discos lentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las diferencias entre distintos componentes de la misma computadora son muy grandes. ¿Estamos? Porque hay dispositivos que andan muy rápido y otros no tanto. Y el tercer dato importante es que la diferencia entre cualquier cosa que sea electrónica, hecha por la computadora, y cualquier cosa que sea hecha por un humano, es, pero, abismal. Son años luz de diferencia. ¿Estamos? O sea, fíjense, estamos hablando de un segundo contra un siglo. Y calculen la cantidad de segundos que hay en un siglo, digamos. ¿Estamos? Pero es totalmente abismal. Entonces, en el tiempo en el que los humanos hacemos cosas como tipear una palabra, abrir PowerPoint, pestañear, un procesador de los que estamos, a lo que vamos a ver en la materia, pueden hacer calcular ecuaciones diferenciales, pero de matrices y de todo lo demás, y ni cuenta se dan, digamos. ¿Estamos? Y les sobra tiempo. ¿Se entiende entonces la idea de las diferencias entre estos tiempos? Insisto, estas diapositivas eran como para situarlos un poco en contexto. Y me dan pie para empezar a ver algunas definiciones de arquitectura de computadoras y ver de qué se trata arquitectura de computadoras. Y una visión general es que arquitectura de computadoras es una disciplina que consiste fundamentalmente en disimular las enormes diferencias de latencia o de ancho de banda de las distintas partes que componen una computadora. Ya vimos que hay distintos tipos de computadoras con distintas partes. Bueno, la idea es que esas partes ahora tienen diferencias de tiempos, de latencia, que son muy grandes. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ande relativamente bien, relativamente eficiente y que las personas no lo noten? Y que las personas noten que la computadora le anda bien, le anda fluida y pueden hacer todo su trabajo y todas las cosas que quieran. Excepto ya veo que en el chat Santiago ya se estaba quejando un poco. Un Santiago. Entonces, ¿cómo hacemos para disimular esas diferencias de latencia? Hay un montón de técnicas. Y muchas de esas técnicas son el corazón de lo que vamos a ver durante todo el curso. Por ejemplo, vamos a ver técnicas de paralelismo a nivel de la instrucción. Vamos a ver lo que es ejecución fuera de orden, lo que es ejecución especulativa, lo que son los múltiples niveles de memorias caché para armar una jerarquía de memorias. Son un montón de temas que están en el programa, que lo han visto en el calendario y todas esas cuestiones, que en el fondo lo que buscan es lo que dice esta diapositiva, disimular las enormes diferencias de latencia que hay entre las distintas partes de la computadora. ¿Vamos? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar cómo se puede manejar arquitectura de computadoras? Hay muchas maneras de verlo. Una de ellas es el modelo por capas, porque a los ingenieros nos gustan mucho las capas. De ahí vienen los chistes de Shrek, calculo. No sé si ustedes son muy jóvenes o muy viejos para haber visto Shrek. Pero la idea de todos los modelos de capas, claro, ahí Mateo dice de la cebolla. Benjamín dice que tiene la edad justa, está bien, buen punto. La idea de los modelos de capas que nos encantan a los ingenieros es que nos permiten las capas manejar abstracciones. O sea, nos permiten independizar una cosa de otra cosa. O sea, una capa de una capa inferior o de una capa superior. Y nos permite, a su vez, definir puntos de contacto entre esas diferentes capas que las denominamos interfaces. Entonces, una capa se conecta con la capa de más abajo a través de un determinado punto que se llama interfaz y se comunica con una capa superior, más arriba, también a través de otro punto que se llama interfaz. Esto ustedes ya lo deben haber visto, porque ya todos han hecho fundamentos de redes, pero la idea de las capas se sigue manejando y funciona todo también en arquitectura de computadoras. Y acá tienen un pequeño diagrama general en los cuales ustedes ven las capas de software de aplicación,
que son las que ustedes hacen los programas en cualquier lenguaje de programación que ustedes quieran. Y esa capa en realidad funciona sobre una capa de software de sistema. Y ese software de sistema a su vez funciona sobre lo que es hardware, digamos. Hardware, ya saben lo que es el aparato físico, real, este es el procesador real, sobre ustedes le ejecutan las cosas. Los programas de aplicación son los que ustedes programaron, ya sea en C, en Java, en HTML, cualquier cosa de esas que quieran programar. Y el software del sistema es todo lo que está en el medio que hace que esto se pueda ejecutar sobre esto. ¿Qué es lo que vendría a ser el software del sistema? Sistema operativo, compilador, enlazador, cargador, ensamblador, todas esas cuestiones que se encargan de que este software escrito en lenguaje de alto nivel se pueda ejecutar en este hardware. Y ahí vamos con un pequeño repaso de lo que son niveles, digamos, de codificación de software, digamos. Esto también lo deberían haber visto en algún momento de sus vidas ustedes, pero, y por más que es simplificado, siempre están los lenguajes de alto nivel, como dice acá C++, Python, Java, donde ustedes escriben sentencias, eh, asignaciones, tienen una sintaxis especial, etcétera, etcétera, etcétera. Deben haber visto por lo menos un par en el transcurso de la carrera. Estos lenguajes de alto nivel suelen ser o deben ser compilados, no necesariamente, pero la mayoría de algún modo pasan por algún tipo de compilador, que lo que hace este compilador es traducir el lenguaje de alto nivel en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador ya es dependiente de el procesador que uno esté ejecutando, puede ser ARM, MIPS, x86 para los procesadores de Intel, AMD, y acá están las instrucciones en lenguaje ensamblador. ¿Estamos? Y ese lenguaje ensamblador después de algún modo es convertido a lenguaje de máquina, que simplemente son tiras de unos y ceros, o sea, cadenas de unos y ceros que son las que realmente puede ejecutar el procesador, que está compuesto de compuertas lógicas y distintos dispositivos lógicos que a la larga reaccionan a diferentes señales binarias. ¿Habían visto alguna vez este tipo de esquema, seguridad, perdón, de esquema, de diagrama? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien. Si alguno está perdido por la duda o tiene alguna duda, me pregunta, ¿no? La cuestión que ese modelo de capas, ese distintos niveles de código, nos llevan a lo que sería este modelo más jerárquico. ¿Qué sería este modelo jerárquico? Acá, digamos, están puestos de otro modo las mismas capas o algunas capas que hemos visto recién. Y fíjense que acá hay muchas más capas. ¿Estamos? Y la idea es que de la capa, a medida que vamos bajando en estas capas, siguiendo esta flecha, va incrementando la complejidad. O sea, estos son aplicaciones que se hacen, estos son algoritmos, y acá abajo hay capas que realmente son más complejas, pero de vuelta, complejas no en el sentido de difíciles, sino en el sentido de que ya hay más cosas dependientes de otras y son conocimientos diferentes que los necesarios para poder manejar las capas de más abajo. Y a su vez, a medida que vamos para arriba en las capas, vamos subiendo, lo que vamos es incrementando el nivel de abstracción. O sea, las capas de más arriba son capas mucho más genéricas de un alto nivel que las capas de más abajo, donde los detalles son mucho más importantes. Entonces, ¿qué capas tenemos? Arriba tenemos aplicaciones directamente, están montadas sobre algoritmos. Los algoritmos trabajan sobre un lenguaje de programación, hay un lenguaje ensamblador, hay un código de máquina. Y después abajo está lo que son directamente cuestiones físicas, que son las que ustedes han visto en materiales, de cómo se mueven los electrones por un cable. Con eso uno hace dispositivos, que son transistores. Con eso uno hace compuertas, registros. Con eso uno hace una microarquitectura. Y después, entre la microarquitectura y el código de máquina, digamos, está lo que es la arquitectura del set de instrucciones, que yo les mencioné como tema, digamos, en la introducción. Y nosotros acá, en arquitectura de computadoras, digamos que vamos a ver desde el amarillo a estos verdes y
hasta este celeste, digamos. O sea, estos 4 niveles nos vamos a manejar. Y fíjense otra cosa, acá lo importante es que todo de esta arquitectura del set de instrucciones, este ISA, del ISA, es realmente lo que está totalmente en el medio. Es lo que es la interfaz que divide todo lo que es software, que es de acá para arriba, de todo lo que es hardware, que es de acá para abajo. ¿Entienden? Entonces, por eso el nombre del libro, si ustedes recuerdan, también es Arquitectura de computadora, la interfase entre el hardware y el software. Porque este ISA, que lo vamos a trabajar mucho, es realmente el punto medio entre lo que es hardware y lo que es software. ¿Estamos? Ustedes ya han visto materias de acá abajo, ya han visto materias y van a seguir viendo de acá arriba, y esta materia han visto un poco de, de, de programación en Assembler con el ingeniero Volantini, y ahora vamos a terminar de cerrar el hueco que hay, digamos, entre estas capas de aquí. Ese es lo que vamos a intentar hacer. Además de eso, de intentar cerrar ese hueco, la idea de arquitectura de computadoras es que también coordina los distintos niveles. O sea, se fija, che, ¿cuáles son la interfaz entre este nivel y este nivel? ¿Cuál es la interfaz entre este nivel y este nivel? Y sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a ver que una decisión en alguna de esas capas afecta a las capas, a las demás, digamos, a las de arriba y a las de abajo. Entonces hay que ver realmente qué pasa si yo hago un cambio acá, cómo me afecta acá, cómo me afecta acá y cómo me afecta acá. ¿Se entiende? Y a su vez, también eso tiene otra implicancia, que es, yo quiero mejorar algo acá. Quiero que mi aplicación ande más rápido, quiero que sea más eficiente. ¿Dónde me conviene modificar algo? ¿En la aplicación? ¿En el algoritmo? ¿Me conviene cambiar el lenguaje de programación? ¿Me conviene cambiar el ISA? ¿Me conviene cambiar el- los transistores? O sea, ¿a qué nivel es conveniente trabajar para poder resolver un problema? ¿Se entiende? Entonces, no solamente vamos a tratar de llenar una brecha trabajando sobre 4 niveles que están acá, estas 4 capas, sino que a su vez vamos a ver cómo todas las capas influyen una en la otra para cuando haya que tomar una decisión decir, che, me conviene hacerlo en software, me conviene hacerlo en hardware, me conviene más en el medio, ¿a dónde me conviene trabajar? ¿Entiende? Y ahí es donde vuelven a entrar los criterios de diseño que yo les vengo comentando desde la clase anterior, que es la primera clase. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende un poco lo que estoy mencionando? Bueno, si estamos bien, si me siguen, lo cual es positivo, y además por lo menos hay 3, 4 que contestan, significa que no se durmieron todavía, eso también es positivo. Sigo, esta otra diapositiva muestra influencias en arquitectura de computadoras. Es una diapositiva bastante abstracta, bastante simple, pero es bastante profunda en el fondo. Que dice que arquitectura de computadoras que está acá está influenciada por un montón de cosas. Por ejemplo, los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación van cambiando con el tiempo. En una época, en una época era popular C, después se hizo popular Java, hoy en día es popular Python, y en el medio hay un montón de cosas. No solamente hay un montón de lenguajes, sino que además es muy probable que sigan apareciendo lenguajes nuevos. Lenguajes nuevos que tengan nuevas características, nuevas funcionalidades, etcétera. Es un ambiente, digamos, totalmente dinámico en función del tiempo. Y a la larga, un lenguaje de programación nuevo maneja quizás nuevas estructuras o tiene diferentes formas de trabajar las estructuras, pero tienen que ser soportados por los procesadores que los corran, porque no tiene sentido hacer un lenguaje de programación que no corra en ningún micro. Y a su vez, si ustedes hacen un lenguaje de programación, quiere que corra en todos los micros, para que todo el mundo lo pueda usar, ¿se entiende? Entonces, cada vez van a seguir apareciendo lenguajes de programación y eso influye en la arquitectura de computadoras. Cada día hay nuevas aplicaciones, en el sentido de no solamente aplicaciones programadas por usuarios, sino nuevos problemas, nuevas ideas.
hay técnicas nuevas o cosas nuevas que se hacen ahora que antes no existían. Por ejemplo, si lo pensemos así, hoy en día nosotros buscamos en Google, trabajamos con Google, tienen Facebook, TikTok, está de moda, me dijeron la clase pasada, y TikTok hace 5 años no existía, Google hace 15 años no existía, eh, Internet hace 30 años era para muy poquita gente. Entonces, ese tipo de cosas van apareciendo con el tiempo. Y todas esas cosas se ejecutan en procesadores y tienen que ser soportadas. Entonces, arquitectura de computadoras tiene que pensar no solamente en las aplicaciones que existen ahora, sino en las que van a venir y en las que existieron antes. Porque los programas que están ejecutándose en los bancos, que están ejecutándose desde la década del 60, se siguen ejecutando. Y tienen que seguir funcionando, porque son tecnologías que funcionan, que tienen que seguir funcionando a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con cuestiones tecnológicas. La tecnología es algo en constante evolución, entonces lo que era una tecnología que existía hace 10 años, hoy en día puede ser diferente, puede haber una nueva, puede ser que alguna de hace 10 años ya no exista más. Hace 20 años había eh, CDs, cassettes, hace 30, hoy en día ya no existen. Y hace 20 años, como le digo, un iPod era una revolución, hoy en día ya no existe. Entonces todas esas cuestiones influyen también en arquitectura de computadoras. Los sistemas operativos, no es que haya muchos nuevos, pero también van cambiando, también se van actualizando, también van modificando algunas cosas internas. Todo eso influye en arquitectura de computadoras. Y sobre todo acá tenemos una que se llama historia, digamos que está la ecuación de aceleración de Newton, de fuerza sobre masa. ¿Se acuerdan la primera ley de Newton? Eh, ¿Y esto por qué está puesto acá? Porque la idea es que el peso de la historia, como les dije recién, digamos, hay un montón de programas funcionando que cuando sale una nueva arquitectura, sale un nuevo procesador, sale algo, el programa viejo tiene que seguir funcionando. ¿Por qué? Por una cuestión de compatibilidad. No tiene sentido hacer un procesador nuevo que los programas viejos no puedan usarse. Porque ahí nadie va a decir, bueno, ¿para qué quiero yo algo en el cual tengo que cambiar yo todo mi trabajo, hacerlo yo todo de vuelta? Deja, sigo con lo que estoy, ¿se entiende? Y esa compatibilidad, ese peso de la historia, de que todo tiene que seguir funcionando en el mundo en el que vivimos, es una cuestión que hace que la masa crítica de software, digamos, sea muy grande, lo que hace que la aceleración sea, o la frene de algún modo, digamos, la aceleración la baja. Entonces uno a veces no puede evolucionar todo lo que quisiera porque tengo que hacer que todo lo anterior siga funcionando de la manera en la que se funcionó bien, digamos, de la manera en la que lo venía haciendo. Entonces, esta diapositiva además tiene, como le digo, un corolario de que son fuerzas que cambian permanentemente. O sea, el tiempo modifica mucho las cuestiones en la arquitectura de computadoras. Y lo que hoy en día es una buena solución, quizás hace 20 años era una mala solución. Y quizás dentro de 20 años también sea una mala solución. Lo que hace 30 años decir, no, esto es una locura, quizás hoy ya no sea una locura y se pueda hacer. Entonces, no es que las ideas viejas ya han quedado obsoletas, sino que las ideas viejas estaban en una situación vieja, en un contexto viejo, en el cual capaz que en ese contexto era malo, y quizás hoy el contexto cambie y la idea sea buena. ¿Se entiende? O al revés, una idea que hoy es buena, quizá en 5 o 10 años ya no sirva más y sea vieja. ¿Cuál es la importancia de ustedes como ingeniero en computación y que les quiero tratar de transmitir? Es el cambio constante. No aferrarse a reglas escritas en piedra, no van a tener recetas de los libros de Shaun para resolver ecuaciones diferenciales de tercer orden, porque son las mismas de hace 200 años. Esto es una cuestión que cambia cada 5 años o menos. Entonces ustedes tienen que tener claros los criterios, tienen que tener claras las ideas, porque lo que yo les enseño ahora, en 5 años cuando ustedes estén trabajando, si Dios quiere, ya va a ser diferente. Entonces ustedes tienen que tener claras las bases para poder adaptarse lo más rápido posible. ¿Se entiende la idea?
Entonces, ¿cómo sería una arquitectura de computadoras hoy? Es bastante diferente que una arquitectura de computadoras hace 15 años. ¿Y por qué? Porque hubo algunos hechos muy puntuales que cambian muchísimo el espectro genérico de la arquitectura de computadoras. Primero, por ejemplo, hay nuevas tecnologías. Intel sacó un nuevo tipo de memoria hace 2 años, en el 2019, memorias Optane, no sé si ustedes las sintieron nombrar, capaz que alguno tenga alguna, que son un nuevo tipo de memoria diferente, que trabaja diferente de todas las memorias que ustedes conocían antes. Entonces les ofrece nuevas capacidades, nuevos tiempos, nuevas formas de trabajo. Eso implica que hace 2 años hay un montón de gente investigando y hay que cambiar, o puede cambiar o no, no se sabe todavía, un montón de formas de trabajo que conocemos hoy en día. Después hubo unos tipos que hicieron también hace un par de años, que todavía se está probando, el chip más grande de la historia. Dijeron, uy, sacaron una idea de hace 30 años, dijeron, che, ahora se puede hacer. Hicieron un chip monstruosamente grande, que era algo que antes era imposible. Entonces ahora lo hicieron. Si es bueno o no, no sabemos todavía, pero por lo menos lo hicieron. Es algo diferente. Hay nuevas aplicaciones. Hoy en día están muy en boga temas de machine learning, temas de inteligencia artificial. En todos lados uno puede escuchar noticias, todo lo demás. Están saliendo comunicaciones 5G. En países de Asia están bastante de moda, se están metiendo un poco en Europa y están empezando a hacer las primeras pruebas acá en Sudamérica, en Argentina. 5G implica velocidad de transferencias nunca vista antes, anchos de banda nunca visto antes, son cuestiones que no existían hace 5 años atrás. Y hay nuevos problemas, nuevos líos. En el 2018, hace 3 años, se descubrió que todos los procesadores que se conocían estaban mal hechos y tenían un problema de seguridad. Y nadie se había dado cuenta antes. Entonces todos los procesadores de los últimos 30 años estaban mal. Entonces había que arreglarlo y corregirlo. Y después dijeron que no se sabe cómo se van a arreglar esos problemas, así que todavía están dando vueltas para tratar de ver cómo hacer para solucionar algunos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Que, de vuelta, lo que les mostraba, lo que les explicaba recién, las cosas son dinámicas. Hay nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevos problemas. Se descubrieron muchas cosas y fíjense, estos son en menos de los últimos 3 años. Entonces, eh, pueden haber cambios de paradigma, cambios en la forma de hacer las cosas que impliquen que una buena solución hoy no sea una buena solución mañana. Una buena solución de ayer no sea una buena solución hoy. Entonces lo importante es que ustedes aprendan los criterios, las ideas de por qué una solución es buena hoy para ver si después la pueden seguir aplicando el día de mañana. ¿Preguntas? Por ahora no. ¿Quieren que hagamos un recreo? Ahí está, mira. Justo tenemos telepatía con Benjamín 1. Benjamín 2 dice que le sorprendió lo del problema de la seguridad. Bueno, para no hacerte un spoiler, lo vamos a ver al tema, pero es el último tema de la materia, el 17. Va a tener que esperar hasta mayo, junio, por ahí. Santiago dice, ¿ese fue Spectre? Sí, señor, ese fue Spectre y Meltdown. Pueden googlear igual ustedes también si quieren, digamos. O sea, no es tan secreto de estado, digamos. Pongan brechas de seguridad en procesadores y listo, digamos. Pero si lo quieren ver en la materia, lo vamos a ver en el tema 17, si no me equivoco, el último tema. Bueno, a ver, sí. Ahora, ahí me pregunta Santiago si Optane no quedó en el olvido. No, yo creo que no quedó en el olvido, al revés. Todavía está recién apareciendo. Y no sé a qué te referirás con los SSD de ahora. Pero bueno, lo vamos a ver también. Vamos a ver algo de los SSD, vamos a ver algo de Optane más adelante.
Hacemos un recreito. Yo voy a dejar de compartir. No, voy a apagar la cámara. Y son las 8:52. Volvemos a las 9:02. ¿Les parece? 10 minutitos de recreo. Listo. Bueno, aprovechemos todo y estiremos un poco las piernas.
les aviso que yo estoy de vuelta, no arrancamos con las clases aún. Oh, perdón. Estoy de vuelta, no arrancamos con las clases aún, gracias Valentina, disculpen. Pero si alguno tiene alguna duda o quiere comentar algo, ya estoy yo. Ahí Benjamín pregunta en el chat, Benjamín 1 pregunta en el chat, ¿cuándo se rendiría el correspondiente al TP1? En realidad el TP1 es el TP0, el repaso de micro. Y la idea es que se rinde el 31, ahora les vamos a comentar, en 2 semanas. Porque el miércoles de la semana que viene es feriado. Entonces tienen 2 semanas para hacer el práctico eh, de repaso de prerequisitos. Lo cual espero que todos saquen, por supuesto, 10. 100 en realidad. Benjamín dice que no se acuerda ni su segundo nombre, menos se va a acordar de micro. Bueno, por eso es que ahora tiene los ejercicios para repasar, volver a refrescar los conceptos, llevarlo al cerebro, que es la memoria más rápida, para que después cuando lo necesite demore poco tiempo y lo pueda hacer y le pueda ir muy bien. Bueno, ahora no me acuerdo que era un bus, dice Gonzalo Orellana. Bueno, tienen tiempo para ponerse a leer a partir de a la tarde de hoy, por ejemplo. Bueno, vamos a volver con la clase. Ya pasaron los 10 minutos de recreo. Y vamos a volver recordándole un poco los próximos pasos y algunos comentarios generales de la materia. Por un lado, la idea es que hoy vamos a terminar el tema 1, lo tenemos seguro, y el viernes vamos a empezar con el tema 2. Y ahí va el pequeño paréntesis número 1, es, supongo habrán visto, hoy para los que no lo vieron les cuento, anoche publiqué yo en Classroom un link no es un link, en una, una tarea, digamos, un material dentro de lo que es el trabajo en clase, donde está el calendario completo que vamos a tener en la materia. Nosotros los docentes lo vamos modificando, ustedes los alumnos solamente lo pueden ver, pero la idea es que ustedes ya tengan un pantallazo de qué temas vamos viendo, en qué día. Yo les voy diciendo hasta qué diapositivas llegamos, cuántas diapositivas vimos, se van anotando un montón de cosas y ustedes, si les sirve la organización, van a tener ahí para poder mirar y pues, uy, me perdí la clase de hoy porque no pude ir, bueno, veo cuáles son los temas que se vieron, hasta qué diapositiva, después pueden ver el video, etcétera, etcétera. O directamente pueden ver, uy, ¿cuándo vamos a ver el tema 17 que me interesa lo de Spectre? Vayan al calendario, ahí tienen aproximadamente cuándo vamos a empezar a ver
los temas de seguridad. La idea es que ese calendario sea una ayuda para ustedes, después a fin de año cuentan si sirve o no, digamos. Por otro lado, hoy tienen clase práctica a las 13. Supongo que ya deberían saber o deberían estar al tanto todos. La clase práctica de hoy sí va a ser sencilla, corta, creo, tengo entendido, les van a comentar algunas cosas. Y lo importante es que la evaluación de prerequisitos, o sea, del TP0, va a ser dentro de 2 semanas. Es el miércoles 31. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen 2 semanas para hacer el práctico que ya fue publicado también ayer y está disponible en nuestro sitio web. Eh, Ese día, en principio, el 31, vamos a publicar el enunciado y la guía de resolución del práctico 1. Y creo que ya a partir de ahí, de partir del 31, son evaluaciones todos los miércoles. ¿Qué más? No, bueno, vuelvo. Dos pequeñas observaciones, algunas pequeñas observaciones que me dijo Erika. Primero me dice que hay algún alumno, que no sé si estará acá, no viene al caso, que le falta inscribirse en el sitio web. ¿Vamos? Hay un alumno que está inscrito en Classroom, pero no en el sitio web. Es necesario que se inscriban fundamentalmente en el sitio web porque es donde nosotros tenemos la inscripción correcta de ustedes con el registro y donde publicamos las notas. No quita que también después lo hagamos en Classroom, pero tienen que estar inscritos en el sitio web. Si alguno de los presentes no está inscrito en nuestro sitio web, por favor, dice Eric que falta uno, puede haber más, por lo menos inscríbase. A su vez, hay un par de alumnos, me dijo que por lo menos son dos, que sí están inscritos en el sitio web, pero que aún no aceptaron la invitación para entrar a Classroom, lo cual también ya se están perdiendo cosas. Entonces, por favor, si están inscritos en el sitio web y pusieron una dirección de mail, les tiene que haber llegado una invitación para que ustedes entren a Classroom. Entonces ya son por lo menos dos los que le está faltando entrar a Classroom. Y en tercer lugar, dice que también hay varios, acá ya son más de dos, que les falta entrar a Discord. Porque en Discord muchos estaban en sistemas con micros, pero hay no sé si un canal aparte, no me acuerdo cómo es, una sección aparte que es de arquitectura. Entonces no son los mismos canales donde estábamos antes. Te tienen que hacer clic en el link que les pasó Erika por Classroom y meterse de vuelta en la sala, categoría, como sea, de Discord de arquitectura, que son temas distintos, canales diferentes y todo lo demás. Ahí dice en el chat Enzo, Enzo Nicolás, ¿sos Enzo Nicolás o los dos? Después avisamos. Dice que para poder entrar en la sala tuve que abandonar el servidor y volver a entrar. Bueno, la verdad no sé cómo es el tema de Discord en ese tema, pero sí sé que son distintos. Entonces, por más que están todos dentro del mismo servidor, son dos cosas diferentes. Prueben, busquen, fíjense, porque no es el mismo que el de micro. ¿Estamos? Ahí Santiago dice que entra el link que le manda el mismo. Bueno, prueben en eso, digamos, de entrar y salir y volver a entrar. ¿Vamos? De alguna manera hay que tratar de arreglar y para que todos estemos en las cosas, porque eventualmente se van perdiendo algunas. Tenía un par de preguntas más que dice Gonzalo, me pregunta los quiz cómo son. Normalmente les voy a dar un formulario de Google, o sea, les voy a dar un link con un formulario de Google que va a ser una actividad en Classroom, en realidad, para que ustedes entren y respondan multiple choice o eventualmente que te contesten a algo, una cosa así. Van a ser quizzes que duran 5 minutos, van a tener, como te digo, 2, 3 preguntitas del tipo, yo te puedo preguntar, por ejemplo, de la clase pasada, indique cuál de los siguientes no es una de las 5 partes principales de la computadora, por ejemplo. Entonces vos con varias opciones vos me tenés que marcar cuál no era uno de los 5 componentes principales. O te puedo decir, no sé, cuál es la idea, explique en un renglón cuál es la idea de la jerarquía de memoria. Y vos tenés que poner
este, lograr la ilusión de una memoria rápida, barata y grande. Nada más que eso, digamos. Eso son la idea de los quizzes, ¿no? Que ahora no hay todavía. Y va a ser una actividad a través de Classroom. Bueno, veo que ya varios están entrando a Discord, porque me aparecen las notificaciones. Ahí dice Rosalba que entré al servidor de Discord con el link nuevo, el único canal es una sala de espera. No, cuando Erika, o Erika creo, no sé quién te tiene que dar el ok, te van a aparecer las clásicas de consultas TP0, consultas de teoría, sala común y demás cosas que hay. Yo digo que Erika trabaja a las 24 horas, no sé cuándo duerme esa chica, así que en cualquier momento ya los va a aceptar. Tengan un poquito de paciencia. No sé si hay alguna pregunta que me había quedado pendiente del que me habían hecho en el chat, o alguna otra pregunta que quieren hacer. De todos modos, creo que muchas de estas cosas las van a trabajar durante la práctica. La idea es que hoy en la práctica hoy queden todos con todas las cosas y se saquen todas las dudas y funcione todo. También sé que Erika les subió un ejercicio o sea, para que prueben cómo hacer las cosas en Classroom. Pruebe cómo entregar, cómo insertar imágenes y demás cosas así en Classroom. Sé que algunos ya lo completaron, otros no. La idea es que se vayan familiarizando con la forma de trabajo, ¿no? Eso también creo que lo van a ver hoy en la práctica, alguna cosa de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Bueno, si estamos todo ok, ahí hay una pregunta, dice, profe, si puede subir el tema 2 a la página. Por supuesto que voy a subir el tema 2 a la página, Santiago, quédate tranquilo. No lo voy a subir hoy, pero va a estar antes del viernes seguro. O sea, muy probablemente lo haga mañana, jueves. Espero que no sea el jueves a las 11 de la noche, espero que sea el jueves a un horario decente, digamos. Pero, y si puedo lo hago hoy. Siempre estoy haciendo unos retoquecitos. Pero sí, sí, va a estar antes va a tratar de estar lo antes posible, quédate tranquilo. Bueno, retomemos con el, los temas de teoría para empezar con lo que vendría a ser la última parte de tema uno, que dice ahí sistema operativo. Y bueno, a ver, primera aclaración, ustedes tienen otra materia de sistema operativo, yo no voy a eh, hablar sobre la materia de sistema operativo ni nada, simplemente les voy a dar un pantallazo de qué es, cómo funciona muy por encima un sistema operativo, para que, ¿por qué? Porque es importante, porque como les dije hace un rato y la clase pasada, no solo es la materia que sigue, sino arquitectura de computadora está muy vinculada con sistema operativo, y el sistema operativo es una interfaz, digamos, entre los programas de usuario y el hardware que está por debajo, y los programas en assembler, por decirlo así. Entonces, hay muchas cosas que son muy importantes del sistema operativo, y yo les voy a tirar algunos conceptos ahora, y después, durante todo el resto del cuatrimestre, cada tanto va a ir alguna referencia, porque se acuerdan que el sistema operativo hacía tal cosa, o que el sistema operativo hacía esta otra. Entonces, por eso es importante, por eso es interesante, y por eso va en el tema uno algunas pequeñas nociones del sistema operativo, para que de acá en más ya las tengan ustedes en la cabeza. Entonces, digamos, la idea de ver un sistema operativo pasa por ver realmente cómo es que en la realidad se carga un programa en memoria. Cómo realmente ustedes, cuando quieren acceder a un dato que está en el disco rígido, cómo se accede a ese disco rígido. O cómo hacen para, cuando tienen que mostrar un dato por pantalla, mostrarlo realmente por el monitor, por la pantalla. ¿Estamos? Esas cuestiones son cuestiones que no las hacen ustedes directamente, sino que se hacen a través del sistema operativo. No alcanza únicamente con el hardware para poder hacer eso.
y se necesitan interfaces, siempre capas, siempre interfaces. Las interfaces pueden ser físicas y pueden ser lógicas también. ¿Estamos? O sea, no necesariamente es un enchufe, por decirlo así. A veces sí, otras no. Y lo importante también es que esas interfaces sean transparentes, que el usuario no sabe cómo se muestran los mensajes por pantalla, pero puede ver en la pantalla, puede tener las clases virtuales y todas esas cuestiones. Y la idea también es que hay muchos recursos en la computadora, todos esos recursos son compartidos entre un montón de programas y hay que optimizar el uso de los recursos. ¿Estamos? Y a su vez no solamente optimizarlo, sino hacer que sea seguro, que sea confiable, que sea simple de usar. Todo el mundo puede usar un sistema operativo y, y que no haya problemas en el uso y en el compartimiento de esos recursos que son todos compartidos porque el procesador, la memoria, a la larga son uno solo. Entonces, de todo eso se encarga el sistema operativo. ¿Estamos? De eso y muchas más cosas. Digamos. Y para hacer todo eso, el sistema operativo tiene varios conceptos muy importantes, que algunos de ellos los voy a mencionar ahora, y que algunos ya más o menos los conocen. Uno de esos es el concepto de multitarea. ¿Saben lo que es el concepto de multitarea? ¿Lo escucharon hablar antes? Benjamín dice que no. Santiago Gianotti dice hacer más de una cosa a la vez. El otro Benjamín dice son distintos hilos de ejecución. Sí, la idea es hacer más de una tarea a la vez para aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, los recursos que tiene una computadora son procesador, memoria, disco, la impresora, etc. Un acceso a disco demora millones de ciclos del procesador. Eso es algo que les mostré en la primera mitad de la clase de hoy. Digamos. Son millones de ciclos, se demora mucho tiempo. Entonces, si yo ejecuto un programa, un único programa, y ese programa tiene que ir a buscar un dato, ese dato está en el disco, y el procesador se queda sin hacer nada durante ese acceso, es tremendamente ineficiente porque el procesador pierde millones de ciclos de ejecución en el cual podría hacer un montón de otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, la idea, como mencionaban acá, es aprovechar ese tiempo, esa cantidad de ciclos que tiene el procesador, porque el procesador es mucho más rápido que el disco, y ponerse a hacer otra cosa, entre comillas, como dice ahí, al mismo tiempo. ¿Qué es hacer otra cosa? Hacer que otro programa use el recurso procesador mientras hay un programa que está esperando que llegue un dato que está en el disco. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer eso, para mejorar la eficiencia de todos los recursos, conviene que haya varios programas ejecutándose al mismo tiempo. Ahora, en realidad, ¿por qué dije al mismo tiempo entre comillas? Porque no es simultáneamente. Es lo que dice la palabra en rojo, es concurrentemente. ¿Cuál es la diferencia entre concurrente y simultáneo? Que simultáneo es realmente cuando están haciéndose las dos cosas al mismo tiempo. Pero acá la idea es que no están haciéndose las dos cosas al mismo tiempo. La idea es que a una la paro, la pongo a un costado, y el procesador se pone a hacer otra. Porque el procesador, recuerden, es una máquina que hace solamente el ciclo de la instrucción. Fetch, decode, execute. Y fetch, y decode, y execute. No hace otra cosa. ¿Estamos? Entonces el procesador va a estar siempre ejecutando su ciclo de la instrucción. Lo que va a cambiar va a ser la instrucción de qué programa. ¿Estamos? Entonces yo mientras tengo un programa en el freezer, por decirlo así, un costado, mientras que espero un dato, ejecuto otro programa. ¿Estamos? Pero el procesador está haciendo una sola cosa a la vez, pero virtualmente, digamos, concurrentemente, está haciendo dos, porque una la tiene esperando. ¿Se entiende la idea? No está haciendo exactamente dos cosas al mismo tiempo, sino que una la tiene en espera mientras hace otra. Cuando la que está en espera llegue el dato, cambiará y pondrá alguna otra en espera y hará una única tarea. ¿Se entiende? Eso tiene que ver, eso es lo que se conoce como concurrencia. Y eso es un tema entero y van a hacer ejercicio, van a trabajar un montón en la materia que viene, pero no ahora. Ahora quiero que se queden con la idea nomás.
Gonzalo me pregunta, ¿tiene que ver esto con pipeline? Estrictamente no, no tiene que ver con pipeline. Es otro concepto que es el de multitarea, que es la idea es de aprovechar tiempos muertos para dejar las tareas en espera y hacer otra cosa, poner otra tarea en ejecución. Esa es la idea. Pipeline es otra técnica, la vamos a ver pronto. Claro, Benjamín dice, yo siempre pensé que de alguna manera mágica se ejecutaban simultáneamente las tareas en la programación concurrente. Bueno, esa manera mágica es que el sistema operativo se encarga de decir, che, vos esperá, vos venís, pasá para acá, vos haces esto, y el sistema operativo es el que va coordinando todas esas cosas. Después sí están los threads, y después también está una pregunta que me está haciendo Santiago ahora, que dice, si el procesador tiene muchos núcleos, sí se puede ejecutar simultáneamente, ¿verdad? La idea es que sí, ya vamos a ver un montón de ejecuciones simultáneas, ya sea a mucho tipo de paralelismo, con threads, con muchos núcleos y muchas cosas, pero eso no es el concepto de multitarea, ¿se entiende? Entonces son distintos tipos de paralelismo y distintos tipos de aprovechamiento de recursos. El que estoy hablando ahora es, a nivel del sistema operativo, dejar una tarea al costado, poner en el freezer, mientras ejecuto otra. Eso es multitarea y es ejecución concurrente de varios programas. ¿Estamos? Entonces Santiago dice, de ahí a que no todos lo implementen es otra cosa. Exactamente, ya después, a medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ver los threads, vamos a ver multithreading, vamos a ver varios núcleos, vamos a ver distintos tipos de paralelismo en distintos niveles y vamos a ver cómo podemos cada vez aprovechar más y más los recursos de una computadora y de un procesador para que tener cada vez mejor performance, digamos. Pero nos estamos adelantando bastante, digamos. ¿Se entiende la idea de multitarea entonces? Ahora, el que hace todo eso, como les dije recién, es el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de manejar los recursos, donde el procesador es un recurso, de manera equitativa y transparente. Lo importante es que cada programa, él cree que está solo. Un programa no sabe que hay otros programas ejecutándose. O sea, ahora yo en este momento en mi computadora estoy ejecutando un sistema operativo, un navegador web, PowerPoint para la presentación y vaya, no sé, un montón de porquerías más, todas al mismo tiempo. Y en realidad cada programa él cree que está solo. O sea, PowerPoint dice, yo estoy ejecutándome y estoy feliz. Y yo con un Alt Tab cambio y paso a ver lo que me están chateando ustedes en Meet, que es en el navegador web, que es otro programa, y PowerPoint ni se entera. ¿Se entiende? O sea, cada programa tiene la ilusión de que él está solo, él tiene el procesador, él tiene los recursos, todo. Y simplemente cuando hago un Alt Tab, que es teclado, o sea, estoy generando interrupciones por teclado, el sistema operativo dice, las reconoce, las procesa, me dice el usuario está cambiando el programa que le voy a mostrar el foco por la pantalla, entonces me cambia lo que me muestra por pantalla para que yo vea otra cosa. Fíjense, todo eso funciona muy rápidamente y transparente, digamos, en cierto modo, el usuario. Otra cosa que es muy importante es que ningún programa puede afectar a los demás. O sea, cada programa cree que está solo y además es importante que aún, aún no sabiendo que está solo, sabiendo que no está solo, no moleste a los demás. O sea, tiene que haber mecanismos de protección, mecanismos de seguridad. ¿Ustedes saben cómo se llaman los programas que en general afectan a los demás? A ver si alguno tiene, si alguno que está medio despierto tiene un poco de alma de hacker, digamos. Pero son los virus. Vamos, un virus es un programa que busca hacer algo que no debería, digamos. Busca, trata de saltarse alguna protección, saltarse alguna seguridad. La idea es que el sistema operativo los, claro, como un crack, dice Gianotti. La idea es que el sistema operativo evite ese tipo de cosas. Entonces, con esto de multitarea, puede pasar que un programa demore más en terminar. Eventualmente puede ser que por culpa de la multitarea demore un poquito más. Pero lo importante es que en promedio muchos programas van a demorar menos.
Después vamos a ver más detalles sobre esto. Pero y acá también hay dos conceptos con los cuales después vamos a trabajar bastante, que son latencia y productividad. O sea, la idea de la multitarea puede empeorar lo que es la latencia de un programa individualmente, pero puede mejorar la productividad general de todo el sistema. Y a la larga eso vamos a ver que es mejor para los usuarios porque es lo que podemos percibir de mejor manera. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hace el sistema operativo para llevar adelante estas tareas de o implementar lo que es este concepto de multitarea? Para poder manejar multitarea implica manejar interrupciones, manejar prioridades, manejar distintos modos de funcionamiento. Todas esas son características del sistema operativo, pero tienen que ser soportadas por el hardware que está debajo. ¿Estamos? O sea, son esas cuestiones que están en el medio entre sistema operativo y hardware. ¿Estamos? Y por supuesto, ustedes ya vieron algo de sistemas en sistemas con micro de lo que son prioridades, interrupciones, modos de funcionamiento, ¿o no? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, dicen todos los mentirosos. O sea, deben haber visto, pero no se acuerdan nada. ¿O no? Sí, algunos recuerdan. Valentina dice, la pregunta es si lo vimos. Sí, seguro que el tema lo vi. Ahora ya que me acuerdo ya otra cosa. Pero bueno, este, ¿qué eran los modos de funcionamiento? Es el único detalle que me voy a sentar un poquito más ahora. El resto lo dejo para que lo repasen después, sistemas con micro. La idea es que por lo menos los procesadores tienen dos modos de funcionamiento. Un modo usuario y un modo kernel, un modo supervisor. ¿Estamos? El modo usuario es un modo que tiene ciertas restricciones. O sea, no se pueden hacer todas las cosas en modo usuario. Y el modo supervisor es un modo que no tiene esas restricciones, que puede ejecutar cualquier tipo de programa o hacer cualquier tipo de tarea. Normalmente los programas de usuario trabajan en modo usuario. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué modo creen que trabaja el sistema operativo? El sistema operativo trabaja en modo supervisor, en modo kernel, que es el modo sin restricciones. ¿Por qué? Porque justamente es el que se encarga de manejar todas estas cuestiones, digamos. Si hay un Benjamín dijo que trabaja el sistema operativo en modo usuario, no. El sistema operativo trabaja en modo sin restricciones. Y son los programas los que trabajan en modo usuario. Ahí me pregunta Santiago Gianotti, en ejemplo Linux, root vendría a estar en modo supervisor. Es más o menos, porque en realidad root es un usuario, es un modo que tiene en el cual ustedes pueden hacer más cosas. Pero sí, vendría a ser como el modo supervisor, porque ahí pueden hacer todas las cosas que les permite el sistema operativo. Pero en realidad, eh, el modo usuario, el modo supervisor del procesador les da más funciones, digamos, al modo supervisor, ¿no? Más que las que ustedes pueden hacer en el usuario root o el usuario supervisor en Linux. Después ya vamos a ver detalles, porque trabaja, a lo que veo que trabaja con interrupciones. Por ejemplo, ustedes cuando reciben un disco, van a buscar un dato disco, el disco cuando tiene el dato avisa con una interrupción. ¿Estamos de acuerdo? Esa interrupción la va a procesar el sistema operativo, porque ustedes no lo van a trabajar. ¿Me explico? Y esa interrupción, una vez que el sistema operativo recibe la interrupción, dice, una interrupción del disco, quiere transferir un dato, va a agarrar y va a transferir ese dato del disco a la memoria. ¿Estamos? Eso no lo hace el usuario root de Linux. Eso lo hace internamente el sistema operativo en su modo supervisor. ¿Se entiende? Es como otro tipo de nivel, porque vos cuando estás con el usuario root podés hacer todo, pero podés hacer todo lo que puede hacer un usuario, podés hacer todo lo que puede hacer el sistema operativo, pero vos no vas a hacer nunca, eh, entrando como root, la atención de una interrupción de disco. ¿Me explico? Ni vas a pintar los píxeles en la pantalla.
Eso lo hace el sistema operativo con sus rutinas. Ahora, sobre los modos de funcionamiento, las arquitecturas más nuevas trabajan muchos niveles más. O sea, ya tienen distintos anillos de protecciones, distintos anillos de funcionamiento, pero a la larga son variantes de modo usuario y modo supervisor. Va a haber distintos modos de usuario, distintos modos de supervisor, con más restricciones y con menos restricciones. ¿Estamos? La idea es que van a trabajar máquinas virtuales, eh, distintos programas de usuario, hay muchos niveles, pero siempre son variantes de eso, con más o menos restricciones. Por ejemplo, el procesador que vamos a ver en el curso tiene tres niveles de usuario, tres modos de funcionamiento. Modo usuario, modo supervisor y un modo en el medio. ¿Estamos? Ahora, siempre, siempre es importante que el procesador mantiene su estado en un registro especial. Siempre hay un registro que se suele llamar registro de estado, que tiene, entre otros un montón de cosas, algunos bits que dicen que en qué modo se está ejecutando. Eso ustedes deben haber visto algo parecido en el Cortex que vieron en sistemas con micro. Debe haber un registro de estados que dicen estoy trabajando en tal modo, estoy manejando una interrupción de tal nivel. Entonces cuando llega una interrupción se evalúa si la interrupción que llegó es de una prioridad más alta que la que estoy, para poder ver si la atiendo o no. ¿Se acuerdan de ese tipo de cosas? Siempre hay, en todo micro, hay por lo menos un registro, pueden ser más, que mantenga el estado del procesador. Dice, ¿qué estoy haciendo en este momento? Eso se mantiene en un registro que es un registro especial. Y a su vez también hay instrucciones, todos los procesadores tienen algunas instrucciones que son instrucciones que se llaman privilegiadas, que son instrucciones que solamente pueden ejecutarse si se están trabajando, si el procesador está en modo supervisor, en modo kernel. Si ustedes intentan ejecutar una instrucción privilegiada con un programa de usuario, no van a poder y les va a generar un error. ¿No? Son, esa idea de esas instrucciones es que solamente se ejecuten estando en modo eh, privilegiado, en modo supervisor, y solamente puedan ejecutarse por un sistema operativo o algún tipo de software similar, digamos. ¿Se entiende la idea de los modos de funcionamiento? Sobre prioridades e interrupciones, no voy a hablar mucho, simplemente un par de preguntas y cuestiones para ver si se acuerdan algo. Es, por ejemplo, ¿puede un programa de usuario modificar las prioridades? ¿Qué opinan ustedes? Hay un Santiago que dice que no, Leandro dice que no, un Benjamín dice que no. Y la idea es que no. La idea, hasta ahí tienen razón los chicos. La idea es que un programa de usuario no pueda modificar las prioridades. ¿Por qué? Porque si puede modificar las prioridades, simplemente puede asignarse él la máxima prioridad y chao, no le da bolilla a ningún otro dispositivo, ningún otro programa, a nada, y eso sería un comportamiento no deseable, no sería justo, no sería equitativo, no sería seguro. Entonces la idea es que un programa de usuario no pueda modificar las prioridades. ¿Puede a su vez un programa de usuario acceder en forma directa a los recursos compartidos? ¿Puede un programa de usuario acceder de forma directa a disco, acceder en forma directa al monitor? ¿Qué opinan ustedes? Un Benjamín dice que sí, el otro contesta punto suspensivo, no sabe, no contesta. Leandro me dice, pero sin permiso, me pregunta así como con la duda. La idea de la pregunta dice si puede acceder en forma directa. O sea, ustedes escribieron programas de usuario en lo que va de su carrera, en lo que va de su vida. ¿Ustedes alguna vez hicieron algún acceso a disco directamente? Ustedes escriben el archivo en disco, pero cuando lo escriben pusieron... ¿Cómo hicieron para escribir ese archivo en disco? A ver, Benjamín.
gran pregunta, dice. Bueno, la idea, la respuesta, si ustedes se acuerdan cómo hacían para escribir en disco, cómo hacen para mostrar una cadena, con el programa en C, por ejemplo, ¿cómo hacen para mostrar una cadena por pantalla? A ver si alguno se acuerda algo. Printf. ¿Qué es printf? ¿Alguno se preguntó alguna vez? ¿Es una instrucción de C? Ahí Santiago Llanote dice, me parece que printf es un comando que le pide al sistema que muestre algo en la consola. Benjamín dice, bueno, simplemente se usa la función. O sea, la función printf yo ponía y me aparecía cosas, son esas cuestiones mágicas. ¿Estamos? Pero en el fondo, dice Santiago, no tengo mucha idea, digamos. ¿Estamos? Y lo mismo aparece para escribir un archivo de texto con standard out o algo así. Bueno, acá es, ¿qué es printf? Printf es una rutina, digamos, una función. Que es una función que estaba ¿dónde? En el stdio.h. O sea, es una cosa que ustedes tienen que poner en un header de C. Estamos hablando de C, pero en cualquier otro lenguaje es lo mismo. Con eso ustedes les habilita para poder mostrar algo por pantalla. Ahora, ¿qué es lo que hacen con eso? Cuando ustedes ponen printf llaman una función. Esa función lo que hace, esa función no es de C, es una librería que lo que hace es llamar al sistema operativo, decir, che, acá hay un programa que quiere mostrar esta cadena que está en tal lado por pantalla. Y le dice al sistema operativo, ¿sería tan amable de por favor mostrarla? Y el sistema operativo va a agarrar, va a leer esa cadena, y va a hacer los comandos a través de los drivers que tiene el sistema operativo de la pantalla que tiene conectado ese hardware para poder mostrar esa cadena que ustedes pusieron por la pantalla que ustedes tienen en su computador. ¿Estamos? Entonces, la respuesta a la pregunta que está en la pantalla es que no, un programa de usuario no accede en forma directa a los recursos compartidos. Lo hace siempre a través de librerías provistas por el sistema operativo. ¿Estamos? Es el sistema operativo siempre el encargado de manejar las interrupciones. Y ahora ustedes van a decir, no, pero pará, un momento. Las interrupciones las manejábamos nosotros en sistemas con micro, ¿o no? O bueno, quiero creer que alguno habrá manejado alguna interrupción en sistema con micro. Pero ¿por qué las manejaban ustedes en sistemas con micro? Porque no tenían un sistema operativo. ¿Se entiende? Ustedes estaban trabajando directamente en modo supervisor, en modo kernel. Entonces, por eso ustedes manejaban las interrupciones. Pero cuando ustedes ya empiezan a escalar y tienen que hacer un programa más grande o tienen que poner más funciones, normalmente ya les conviene poner un sistema operativo que se encargue de manejar todo eso. ¿Tá? Y el sistema operativo va a ser el encargado de manejar las interrupciones. ¿Por qué el sistema operativo tiene que manejar las interrupciones? A ver si alguno está despierto. Para que no lo hagan ustedes, pero ¿por qué? Gonzalo dice para que no lo hagamos nosotros. Santiago dice para que los programas no se abusen. Por ahí va la idea. Benjamín dice si no tenemos que asignar uno por uno. No, no va por ahí la idea. El otro Benjamín dice porque puede haber alguien malicioso que haga tremenda barbaridad. No, tampoco va por ahí. El sistema operativo se encarga de manejar por lo que les mencioné antes. Tiene que ser eficiente, tiene que ser equitativo, tiene que ser seguro, tiene que dar protecciones. Entonces todas esas cosas no es fácil que las hagan ustedes, entonces le dejemos que la haga el sistema operativo. ¿Estamos? Para que maneje eficientemente los recursos, atienda al disco, que sea transparente para el usuario, etc. Entonces, hay excepciones, que son una variante de las interrupciones, que permiten al sistema operativo tomar acciones en respuesta a ciertos eventos o a ciertos pedidos que ocurren cuando un programa de usuario está ejecutándose. ¿Estamos? Cuando ustedes aprietan una tecla en el teclado, se genera una interrupción que le dice al sistema operativo, che, hay alguien apretando una tecla. Entonces el sistema operativo dice, perfecto, vamos a llamar a la rutina de servicio de atención de las interrupciones de teclado.
esa rutina de servicio de atención de las instrucciones del teclado, va, busca, seguramente se va a fijar qué tecla fue la presionada para saber qué es lo que tiene que hacer. Y luego el sistema operativo dice, si está, ¿qué es lo que pasa cuando se presionó esa tecla? Dice, capaz que está según la pantalla que te activa, supongamos que esté en un navegador web, en la barrita de direcciones, entonces tengo que pintar unos píxeles en la pantalla para que se vea la tecla presionada, que es una A. Entonces el sistema operativo va a generar las rutinas de servicio de atención de la pantalla para poder le va a indicar que muestre una A, porque esa fue la tecla presionada, en el lugar correspondiente de la pantalla según el programa que estén utilizando. Todo eso lo va a hacer el sistema operativo cuando ustedes presionen la tecla. Y seguramente lo estoy simplificando, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo? Con un manejador de interrupciones, que eso sí vieron ustedes y sí hicieron ustedes en sistemas con micro. Y la idea es que los programas de usuario, como no lo hacen directamente, lo hacen indirectamente, a través de solicitándole servicios al sistema operativo. Sistema operativo, por favor, ¿me podés leer una tecla presionada por el usuario? Entonces ustedes ponen un scan o algún tipo de input para que el usuario presione una tecla y a partir de ahí siguen ustedes ejecutando. O al revés, sistema operativo, ¿me podés mostrar el resultado por pantalla? Y ponen algún tipo de printf o variante para hacer tal cosa. O sistema operativo, por favor, ¿me podés escribir un archivo con este contenido que se llame de tal manera en el disco? Y ponen algún método para escribir el archivo que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero son funciones que son llamadas al sistema operativo. Me acuerdo que estaban los fopen para abrir un archivo, fclose para cerrarlo. ¿Se acuerdan? Ese tipo de cosas. Son todos servicios que los programas piden al sistema operativo. ¿Se entiende? O ya se hicieron una ensalada bárbara. Bueno. Con eso, esos conceptos de multitarea, ese manejo de prioridades, interrupciones, llamadas al sistema operativo y saber que ustedes no hacen las cosas directamente, sino que hay un sistema operativo por detrás que se encarga de manejar todo, es por ahora lo único que me hace falta. Después lo vamos a ir profundizando algunas ideas, pero por ahora ya tienen como para quedarse pensando un ratito, imagino. Siempre cuando terminamos un tema hay un resumen de qué es lo que vimos en este tema, cuáles son las ideas claves de todo este tema. Y en el tema de introducción a la arquitectura de computadoras vimos que hay 4 tipos principales de computadoras, que puede haber más. Todas están compuestas por los mismos 5 componentes. Esos componentes ya se los mencioné al principio de la clase también. Vimos el principio de localidad. El principio de localidad pues, a su vez se divide en 2, localidad temporal, localidad espacial. Vimos el concepto de jerarquía de memoria, cuya idea principal es presentar la ilusión de una memoria que sea grande, rápida y barata, cosa que no existe en las tecnologías actuales. Vimos el concepto de multitarea del sistema operativo, que implica que no hay que perder tiempo esperando. O sea, ¿por qué? Porque los tiempos el procesador va a un ritmo totalmente diferente de otros dispositivos de la computadora. Vimos el rol del sistema operativo, cuya importancia es manejar de manera eficiente todos los recursos compartidos, presentar interfaces a los usuarios simples para que el usuario simplemente tenga que poner printf y se despreocupe de cómo manejar una pantalla, cuál sea la resolución, cuántos caracteres tenga, ninguna de esas cosas. Y lo mismo con el teclado, lo mismo con todo. Y a su vez proveer mecanismos de seguridad y protección. Esas son las ideas importantes de para qué tenemos un sistema operativo en una computadora. Y para finalizar, digamos, para finalizar el resumen, también vimos en este tema definiciones, ideas y conceptos genéricos sobre qué es arquitectura de computadoras. Vimos que es
una organización, una manera de organización para que tenemos que buscar para disimular lo que son las enormes diferencias de latencia o de ancho de banda entre los distintos componentes, entre las distintas partes de la computadora. Vimos que también sirve para coordinar diferentes niveles de abstracción, provee interfaces y vimos que también sirve para, cuando tenemos un problema, tratar de ayudarnos a discernir en qué capa conviene atacar ese problema para poder obtener una mejor solución. Y por último vimos que la arquitectura de computadoras es una disciplina que está sometida a fuerzas de cambio que están en permanente cambio, o sea, están cambiando constantemente. El tiempo es una variable que influye muchísimo en la arquitectura de computadoras y no así en otras disciplinas o en otras materias de la carrera, o no tanto, digamos. Y les mostré que lo importante no es quedarse con la receta de cómo se soluciona, sino la idea de por qué esto funciona en determinado contexto, para cuando el contexto cambie, ustedes sepan cómo cambiar acordemente. Y finalizo siempre como que estas diapositivas las presento yo, las muestro yo, pero en realidad no, uno siempre viene sobre o trabaja, digamos, la frase sobre hombros de gigantes, digamos. No soy el primero que da arquitectura de computadoras ni voy a ser el último. Y todo lo que yo les estoy contando ahora y todas las diapositivas que hago y mucho de lo que hacemos están basadas en las diapositivas de Daniel Cohen, que es el que me dio clase a mí, y a su vez está inspirada en cursos de el curso CS 152 de la Universidad de Berkeley, en California, con esos tipos. O sea, fue una cadena de inspiraciones que llegan a que yo de esto, y nunca está de más ser agradecido y reconocer que yo no soy un genio, sino que simplemente eh, hago, repito y copio y hasta mejoro a veces lo que hacen otros tipos que vinieron antes que yo. Y con eso terminamos la presentación de la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Un Benjamín se quiere ir a dormir. Parece, o por lo menos me están llegando un montón de notificaciones por Discord. Parece que están renegando con Discord. Mateo lo reta a Matienzo. Están de hablar todos en Discord, me están prestando atención. Así que bueno, si no hay más preguntas sobre la clase, yo diría que cortemos y tienen 10 minutitos de recreo hasta que empiece la otra clase a las 10. Bueno, como están diciendo varios, cortamos acá, voy a dejar de grabar y nos vemos el viernes, misma hora, a las 8, mismo canal. Ya saben cómo ver el link y si no, seguramente van a encontrar la manera de solucionarlo. Hasta el viernes entonces, chicos, que les vaya bien, suerte en la práctica de hoy.